Well, so far we've talked about different qualities that leaders have. Hablamos de distintas cualidades de los líderes. What were some of those qualities? ¿Cuáles eran algunas de estas cualidades? You can use your notes, it's okay. Pueden utilizar sus notas, está bien. Carismático. Sure. Service leadership, okay. Sí. I'm talking more Líder como about siervo. characteristics that leaders possess. Eh, Going back to day one, if you want. Miremos más las características propias del líder, como por ejemplo lo que hablamos el primer día. We talked about sabiduría. right? Sabiduría, Okay. fidelidad, Fidelidad, right? obediencia, Obediencia, sure. benignidad, Goodness, right. Vision, very good. visión. There were two kinds of vision. Habían dos tipos de visión, What were they? horizontal y vertical. And what does vertical mean? ¿Qué significa la vertical? The Lo characteristics. que Dios hace en mi vida. All right, somebody else. What does the horizontal mean? ¿Alguien más? ¿Cuál es la Vision. horizontal? Vision, horizontal vision. What the Lord will Lo do que Dios hace a través through us. nuestro. Okay, sure, in the earth. Very good, very good. Ok, muy bien. Yesterday we talked about methods of leadership, and our brother talked about a few back there. Servant leadership. Ayer hablamos de algunos métodos del líder, del liderazgo, y nuestro hermano mencionaba ser un líder servidor, What were some of the things you look? Charismatic, right? Yeah. autocrático, sí, Autocratic, also, yes. carismático, sí, Right. situacional. Situational, right? Very good. What are some other? What are some things you look for when you are picking a team? ¿Y qué cosas busca uno en una persona cuando está seleccionando un equipo? We talked about a couple. Hablamos de algunas. Excellence. right. Excelencia, A standard of excellence. un Very good. estándar de excelencia, muy bien. Any others? ¿Algún otro? ¿Perdón? Fieles, que sean Right? fieles. Are they going to be faithful? Sure. Are they chosen of God? Good. Ujú, Very que, good. que Very sean good. escogidos y fieles. Okay. And then, hopefully you've got good notes on that. A lot of this is also, some of it is coming from your book, some of it is coming from personal study. Bueno, esperemos que tengan buenas notas. Algunas de estas cosas las estoy sacando del libro, algunas otras cosas las estoy compartiendo de mi experiencia personal. Today I want to continue. We closed yesterday by looking at the life of Daniel very briefly. Ayer concluimos viendo la vida de Daniel rápidamente. And today I want to look at a few more examples of leaders from the Old Testament. Y hoy quiero que veamos algunos otros ejemplos de liderazgo en el Antiguo Testamento. And the first I want to talk about is Joseph. El primero que quiero hablar es el de José. Joseph is an example. Josue, right? No. José. Jose, sorry. I get confused with Jose and Josue. Joseph and Joshua, very different. Me confunde mucho José y Josué, se parecen en los nombres. My gringo tongue doesn't work very well sometimes. Mi lengua de gringo a veces no logra funcionar So, bien. Joseph, Jose, he's an example of someone who it was very evident that he had abilities and skills from a very early age. Ahora, José es una persona de quien vemos que es obvio que tiene habilidades desde muy joven. However, it took quite some time for those abilities to come to fruition. Sin embargo, tomó un tiempo para que estas habilidades fructificaran. And look at Genesis chapter 37. Genesis 37, Miremos en Génesis 37, verse 3. verso 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Joseph's dad, Jacob, El papá de José, Jacob, recognized
the abilities in Joseph, reconoció las habilidades en José and he favored Joseph above all of his other brethren. y favoreció a José por encima de sus hermanos. This caused, of course, extreme jealousy in his brethren. Esto, por supuesto, causó muchos celos entre los And hermanos. if you scroll down to verses 18, 19, and 20, Y si vamos a los versos 18, 19 y 20, you see that they were so jealous vemos que estaban tan celosos that they purposed in their heart to kill their brother. que propusieron en su corazón matar a su hermano. Joseph had visions of his family serving him José tuvo visiones en donde su familia le servía at a very young age. desde muy joven And it took 17 years, y le tomó 17 años or possibly even 20 years, o quizás unos 20 años for those visions to come true. para que esas visiones se cumplieran. So in Joseph, we see someone who was given a call at a very young age, Así que vemos que José obtuvo un llamado desde muy joven, but it took almost 20 years for those to come to pass. pero tardó unos 20 años en que se llevara a cabo. What you'll see many times in the life of leaders Y lo que vemos muchas veces en la vida de los líderes is a tremendous amount of perseverance. es que tienen una tremenda perseverancia. Moses waited 40 years. Moisés esperó 40 años. Caleb, we talked about on Sunday morning, 45 years waiting. Caleb estaba compartiendo el domingo que también esperó 40 años. Joseph waited 20 years. José esperó 20 años. Abraham waited 25 years until he saw the Abraham. promise be fulfilled. Abraham esperó 25 años para que la promesa en su vida se cumpliera. So it requires a tremendous amount of perseverance Así to que be a leader. se requiere de mucha perseverancia para ser líder. Joseph spent throughout those 20 years, and we're not going to go over the whole story, but throughout those 20 years, Joseph spent a lot of those years in prison. Y José pasó mucho de estos 20 años, y no vamos a leer toda la historia, pero pasó mucho de este tiempo en prisión. But the psalmist in Psalm 105, verse 17 through 19, let's read that actually. Y el salmista en el Salmo 105, versos 17, dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. The word of the Lord tried him during this time of imprisonment. El dicho de Jehová lo probó durante este tiempo en And prisión. during this time, Y durante este tiempo, keep in mind, Joseph was in prison, but he did absolutely nothing wrong. tengamos en mente que José estaba en prisión y no había hecho absolutamente nada malo. Actually, he did everything right. He did exactly what you're supposed to do. De hecho, hizo todo lo correcto, todo lo que tenía que hacer. Potiphar's wife tried to seduce him, La esposa de Potifar trató de seducirlo and he ran. y él huyó, He fled from the temptation, corrió de la tentación and yet he was put in prison. y aún así fue puesto en la cárcel. In prison, he served the owner of the prison well. Y en la cárcel él le sirvió al jefe de la cárcel muy bien And he took care of the baker and the butcher, remember? y se encargó del panadero y del carnicero. And yet they forgot about him Y aún for a así time. ellos se olvidaron de él. And the entire time, he must have been thinking about that vision of his parents Y and his todo, brethren serving him. y todo este tiempo posiblemente él estuvo recordando esa visión de su familia sirviéndole. But the word of the Lord was becoming strong in him. Sin embargo, la palabra del Señor se estaba fortaleciendo en It él. was becoming like iron in him. Se estaba volviendo como acero dentro de él And it was strengthening him. y lo estaba fortaleciendo And he learned how to be an administrator. y aprendió a ser un administrador. He learned how to oversee a large house like Potiphar's. Aprendió a
cuidar de una gran casa como la de Potifar, where he was responsible for the entire house. en donde él era responsable por toda la casa. And then when he was in prison, he was put in charge of the other prisoners. Y cuando estuvo en prisión se le puso a cargo de los demás prisioneros. The Lord was training him El Señor lo estaba entrenando and teaching him what it meant to be a leader. y enseñándole lo que significaba ser un líder. Some lessons we can learn from the life of Joseph. Algunas lecciones que podemos aprender de la vida de José He was tried es que fue probado and he was proven y fue to be faithful. hallado fiel. He was tried in the areas of sexual purity and in faithfulness. Fue probado en las áreas de la pureza sexual y en la fidelidad. And even during difficult times, he kept the right attitude and a right spirit. Y aún en tiempos difíciles, él conservó la actitud correcta y el espíritu correcto. So during his difficulty, he kept a right spirit, Así a correct que, spirit. a pesar de la dificultad, él conservó un espíritu correcto. And during these difficult circumstances, he conserved his faith. Y aún en circunstancias difíciles, guardó su fe. And he continued to hear from the Lord. Y continuó escuchando del Señor. Sometimes A veces, people, when they go into difficult, prolonged trials, cuando las personas pasan por pruebas difíciles y prolongadas, will withdraw from the Lord rather than press in to seek him more. se alejan del Señor en lugar de buscarlo más. But Joseph pressed in and continued to hear from the Lord. Pero José decidió buscar más al Señor y continuó escuchándolo. So he was able to interpret the dreams of the butcher and the baker in prison. Y así fue capaz de interpretar los sueños de el panadero y el copero en la prisión. Joseph was faithful in little things José fue fiel en lo pequeño and then was entrusted much larger things. y luego se le encargó las cosas mayores. He started off being faithful to his father and his father's sheep. Empezó siendo fiel a su padre y cuidando el rebaño de su padre. He was then faithful in Potiphar's house. Fue después fiel en la casa de Potifar He was then faithful in overseeing the affairs of the prison. y fue luego fiel cuidando de los asuntos en la prisión. And finally, he was placed as second in command to the entire nation of Egypt. Finalmente fue puesto como segundo al mando sobre todo Egipto. Do you see how he started small and progressed larger? Vemos cómo comenzó él desde lo pequeño y progresó hasta lo grande. Joseph received the initial vision, we believe, around the age of 17. Cuando José recibió la primera visión, posiblemente tenía una edad de alrededor de 17 años. What would have happened if he would have been placed in charge of Egypt at the age of 17? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran puesto a cargo de Egipto a los 17 años? He would have went from no responsibility to big responsibility. Él hubiera pasado de no tener ninguna And responsabilidad it would not have gone very well. a de repente tener demasiada He needed responsabilidad. to start small and increase. Y esto no hubiera funcionado bien. Él necesitaba comenzar desde lo pequeño. Even though his brothers tried to kill him, Aun cuando sus hermanos intentaron matarlo, when they came to him for help, he received them graciously and forgave them. cuando regresaron por ayuda, él los recibió con gracia y misericordia. And not only did he receive them and forgive them, he provided for them. No solo los recibió y los perdonó, sino también les proveyó. I'm very thankful Y yo estoy muy agradecido that no one has ever tried to kill me. que nadie ha intentado matarme. I'm very thankful for that fact. Y yo estoy agradecido por eso, No one has ever tried to kill me. que nadie ha tratado de matarme. And I have to admit, it would be very hard to forgive someone who tried to kill me. Yo tengo que admitir que sería muy difícil perdonar a alguien que ha intentado matarme. But imagine if it was your own brother Pero imaginen si hubiera sido su propio hermano who tried to kill you. quien hubiera tratado de matarte. That would be extremely difficult to forgive. Esto hubiera sido extremadamente difícil de perdonar. And yet Joseph forgave.
Y aún así José perdonó. And not only did he forgive, No solo perdonó, but he named his first son Manasseh. sino también nombró a su primer hijo Manasés. And we know that that name means God has caused me to forget. Y sabemos que ese nombre significa Dios me ha hecho olvidar. Not only did he forgive, but he allowed God to cause him to forget, No solo perdonó, sino permitió que Dios lo hiciera olvidar. so that when his brothers came to him Así que cuando sus hermanos llegaron in need, en necesidad, and he was able to provide. él fue capaz de proveer. Joseph, because of his faithfulness, José, debido a su fidelidad, because of his leadership, debido a su liderazgo, at the end of Jacob's life, al final de la vida de Jacob, Joseph received a double portion blessing, José recibió una doble porción de la bendición, which normally goes to the firstborn, the eldest. la cual normalmente va hacia el primogénito. And the eldest, of course, is supposed to be the leader of the children. Y se supone que el primogénito debería ser el líder de And yet- los hijos. Joseph's brothers disqualified themselves from this double portion blessing. Sin embargo, los hijos de Jacob se descalificaron de recibir esta doble porción. And Joseph was able to receive it. Y José fue el que la recibió. So he was a double portion Christian, Así que era un cristiano que obtuvo la doble a porción. double portion leader, Un líder que obtuvo la doble porción. who at the peak of his life was responsible for the largest nation in the world at the time. Quien en el clímax de su vida era el responsable de la nación más grande de la And he tierra en ese saw entonces. them through 7 years of famine, Y los hizo sobrevivir 7 años de hambruna. because he helped prepare them through the 7 years of plenty that they had before. Porque los preparó durante 7 años de abundancia. We touched on Moses a little bit, Hablamos un poco acerca de Moisés, but he's another one that I want to look at Pero- just a little bit more. pero este es otro personaje que quiero que estudiemos un poquito más. Moses was recognized as a leader again at a very young age. Moisés fue reconocido como un líder desde una edad muy joven. Even when he was born, his mother saw something special in him. Aun cuando él recién había nacido, su madre pudo detectar algo especial en él. And she knew that he had to be preserved from Pharaoh's men who were trying to kill all the firstborn in the land. Y ella sabía que él debía ser preservado de las manos de Faraón que estaban matando a todos los niños. And during this time, even Durante este tiempo, though Pharaoh's men were trying to kill Moses, aun cuando los hombres de Faraón estaban tratando de matar a Moisés, God preserved him Dios lo preservó and actually placed him in Pharaoh's house. y lo plantó en la casa de Faraón. And let's look at Hebrews 11:23, Veamos en Hebreos 11, verso 33. and let's read that, please. Hebreos 11, 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 11:23. Perdón, 11:23. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. He was hid for 3 months. Fue escondido por 3 And it meses says it was by faith. y se nos dice que fue por la fe. He was preserved by the faith of his parents Fue preservado por la fe de sus padres and placed in Pharaoh's house. y fue colocado en la casa de Faraón. And in Pharaoh's house, Pharaoh's daughter was used by God Y en la casa de Faraón, la hija de Faraón fue usada por Dios and was used by God to raise up Moses. y fue usada por Dios para criar a Moisés. And where he would learn all of the things he needed to run a nation. Y ahí él aprendería todo lo necesario para gobernar una nación.
And if you read Acts chapter 7, verse 22, Y si leemos en Hechos capítulo 7 y verso 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. during this time, Moses was trained exceptionally well. Durante este tiempo Moisés fue entrenado excepcionalmente bien. Exceptionally well in the ways of the Egyptians. Fue entrenado muy bien en los asuntos de los egipcios. And he was trained up to be a leader Y of the fue Egyptian people. entrenado para convertirse en un líder de los egipcios. And yet we know from Hebrews 11 and we know from Exodus that he refused to be called Pharaoh's son. Y sabemos muy bien por lo que leemos en Hebreos 11 de que él se negó a ser llamado hijo de Faraón And sought out his own brethren from Israel. y buscó a sus hermanos los israelitas. But I want to bring out a very important point here about Moses. Pero quiero resaltar algo importante acerca de Moisés. He needed the training in Egypt, Él necesitaba ese entrenamiento en where he Egipto, learned secular skills donde él aprendió habilidades seculares, like administration, organization. como la administración, la He organización. probably learned a lot about governing and leading people. Probablemente aprendió mucho acerca de gobernar y de liderar gente. All in the world, in Egypt. Todo esto en el mundo, en Egipto. It's very important that we do not despise secular training. Y es muy importante que no despreciemos el entrenamiento secular. Many, many, many times. Many Muchas, times. muchas veces The Lord uses our secular training to enhance our spiritual calling. el Señor utiliza nuestro entrenamiento secular para mejorar nuestro llamado espiritual. So we must not neglect or despise or look down upon secular training or secular education. Así que no debemos despreciar, no debemos menospreciar el entrenamiento secular, la educación secular. Outside of the grace of God, Fuera de la gracia de Dios, I would not be here today yo no podría estar aquí teaching all of you enseñándoles a ustedes without sin my secular training. mi entrenamiento secular. My secular training, my degree has allowed me to have a job where I can take vacation time to come and to teach you. Los estudios que yo he hecho me han permitido tener un trabajo, el cual me permite en mis vacaciones venir acá y enseñar. My secular training also allowed me to have a job where I could provide for my family and still serve my church for free. Y mi entrenamiento secular también me permite tener un trabajo, el cual me provee los recursos para proveer en mi hogar y al mismo tiempo servir en la iglesia sin recibir un salario. And I use my secular training in computers, in finance, in administration. Yo utilizo mi entrenamiento en lo secular en el área de la tecnología, computadoras, administración, finanzas, to help the church, para ayudar a la iglesia, where I serve as a treasurer and I help with setting up cameras and computers and things. donde yo ayudo siendo el tesorero y ayudo también con la parte técnica de las cámaras, sonido y todo eso. None of that would have been possible without training. Nada de esto sería posible sin el entrenamiento. So it's very important that that we don't despise secular training. Así que es importante que no despreciemos el entrenamiento secular. Not only that, but I learned a lot of the things that I'm sharing with you today through my training and my job and so forth, through experience of leading people for 20 years. Y no solo eso, también a través de mi trabajo he aprendido muchas de las cosas que hoy estoy compartiendo con ustedes, And like después de 20 años de estar liderando personas. Like I said, I'm not an expert at all. Como les digo, yo no soy un experto para nada, I'm still learning a lot about leadership. porque todavía estoy aprendiendo mucho acerca del liderazgo. But it's very important for us to make sure that we are training ourselves and preparing ourselves in the best possible way. Pero es importante que nosotros nos aseguremos de ser entrenados y de prepararnos de la mejor manera And posible. Moses used all of those skills
Y Moisés utilizó todas estas herramientas, all of those abilities, all of his training. todas sus habilidades, todo su entrenamiento. And when the children of Israel left Egypt, Y cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, they were well over 1 million in eran, number. eran más de 1 millón de personas. Over 1 million in number. Más de 1 millón. Imagine leading 1 million people. Imagínense liderar 1 millón de personas. You need a lot of skills. Se necesitan muchas You need habilidades. organization, administration, finance. You need to be able to counsel and direct people. Se necesita administración, organización, finanzas, saber cómo aconsejar a las And personas. all of those he learned while he was being trained in Egypt. Y todas estas las aprendió mientras fue entrenado en Egipto. Another thing to learn from the life of Moses Otra cosa que podemos aprender de la vida de Moisés is God's timing. es el tiempo de Dios. Again, just like Joseph, Moses had to wait a significant amount of time. Y nuevamente, tal como José, Moisés tuvo que esperar mucho tiempo. He, at first, when he realized he was a son of Israel, Al principio, cuando él se dio cuenta que era un hijo de Israel, he tried to liberate them in his own strength, didn't he? él trató de liberarlos en sus propias fuerzas And he killed an Egyptian, y mató a un egipcio and he had to run away. y tuvo que huir. And where he was away for over 40 years. Y él estuvo lejos durante 40 años. It wasn't God's time for Israel to be freed. No era el tiempo para que Israel fuera liberado. Moses still had more training that needed to be done. Moisés aún necesitaba más entrenamiento. He went to his father-in-law's house and learned to tend sheep. Él fue a la casa de su suegro y aprendió a pastorear ovejas. And learned a lot about sheep, Y aprendió mucho de las ovejas, which also helped him lead the children of Israel. lo cual también le ayudó a guiar al pueblo de Israel. He also had a tremendous attention for detail. También tenía una gran atención por los detalles. When the Lord gave the instructions for the tabernacle, Cuando el Señor dio las instrucciones del tabernáculo, they had to be followed precisely. estas tenían que ser seguidas a la medida. And to follow them exactly or precisely, he needed to have a tremendous attention to detail. Y para seguir esas instrucciones al pie de la letra, él tenía que tener una tremenda atención para los detalles. And in Hebrews 3, it says that he was faithful in all of his house. He was faithful in every area of his house. Hebrews 3, verse 5. Y en Hebreos 3, verso 5 se nos dice que él fue fiel con toda su casa, él fue fiel en todo. He was also known for his wisdom. También fue conocido por su sabiduría. He was also known for his relationship with the Lord, where he saw him face to face. Fue también conocido por su relación con Dios, porque él hablaba con Dios cara a cara. All of these things make Moses an exceptional example of what a leader should be. Todas estas cualidades hacen de Moisés alguien ejemplar de lo que es un líder. Okay? Another example is Joshua. Otro ejemplo es Josué. Joshua tells us or shows us, first of all, the importance of planning your successor. Josué nos muestra la importancia de planificar o de preparar a un sucesor. Preparing your successor. Planificar la sucesión. Unless the Lord moves miraculously, none of us will live forever A menos on que this earth. menos que el Señor obre un milagro, ninguno de nosotros va a vivir para siempre en esta tierra. So the work that you start, Así que la obra que tú comiences or the work that you are doing currently, o la obra que tú estás haciendo actualmente, must eventually be passed on to someone else. eventualmente debe ser dada o entregada a alguien más. Do you agree? ¿Están de acuerdo? Do you want your work to end when you die?
¿Quieren que su trabajo, su obra termine cuando ustedes mueran? Or do you want it to continue for eternity? ¿O quieren que continúe por la eternidad? So in order for it to continue, Así que para que continúe, you must train the person who will take your place. deben entrenar a la persona que va a tomar su lugar. And Moses was doing this with Joshua for a long time. Y Moisés estuvo haciendo esto con Josué durante mucho tiempo. Joshua was given areas of responsibility like leading the army. A Josué se le dieron áreas de responsabilidad, como por ejemplo ser el líder del ejército, Where he learned donde él how to be a aprendió warrior, cómo ser un guerrero, where he learned how to lead an army, aprendió a liderar un ejército, where he learned what it takes to see victory. aprendió lo que se requiere para obtener victoria. Joshua also had a lot of characteristics that make a good leader, which is why Moses chose him, or the Lord chose him as Moses' successor. Josué también tenía muchas características de un buen líder, por lo cual el Señor lo escogió a él como el sucesor de Moisés. He was a warrior, like we mentioned. Como ya lo mencionamos, él era un guerrero, He was a faithful servant to Moses. era un siervo fiel a Moisés. He is called the minister of Moses, his servant. Se le llama el ministro de Moisés, su siervo. We also know that Joshua had a love for the Lord's presence. Sabemos también que Josué amaba la presencia de Dios. He did not rely on the anointing that was upon Moses, No se apoyaba en la presencia que había en Moisés, but he sought the Lord for his own relationship. sino que él también buscó al Señor para obtener su relación personal. Let's look at Exodus chapter 33 in verse 11. Miremos en Éxodo capítulo 33 y verso 11. One of the big problems, the major problem with the children of Israel, Uno de los principales problemas con el pueblo de Israel was they did not want to hear the voice of the Lord. es que ellos no querían escuchar la voz del Señor. In Exodus 19, the Lord said, "If you will hear my voice and obey my commandments, En Éxodo 19, el Señor dice, si escuchan mi voz y will- obedecen mis mandamientos, I will make of you a kingdom of priests yo haré de ustedes un reino de and a sacerdotes, peculiar people," and so forth. un pueblo especial, etc. And yet in the next chapter, when God comes down from heaven to Mount Sinai to speak to them, Pero en el siguiente capítulo, cuando Dios desciende desde el cielo al monte Sinaí para hablar con ellos, how do they respond? ¿cómo le responden? They respond in fear. Responden con miedo And they tell Moses, "Moses, y le dicen a Moisés, Moisés, we don't want God to speak to us. no queremos que Dios hable con nosotros. Let not God speak to us or we will die." No permitas que Dios hable con nosotros o moriremos. Moses, you speak to God Moisés, tú habla con Dios and you tell us what he says, y comunícanos lo que Él dice and we will listen to you. y te escucharemos a ti. Now we know that was a recipe for disaster Y sabemos que eso fue un desastre because they did not listen to Moses porque no escucharon a Moisés any more than they would have listened to God. como tampoco escucharon a Dios. They were not willing No to deseaban hear the voice of the Lord. escuchar la voz They de wanted Dios. to rely on the anointing or the relationship that Moses had. Ellos querían utilizar la unción o la relación que Moisés tenía con Dios. There are instances when a leader chooses someone to be their disciple or their next in command, their successor. Hay situaciones en las que un líder escoge a su sucesor o la persona que va a estar de segundo al mando. And if the disciple is not careful, Y si este discípulo no es cuidadoso, they can rely on their mentor or their leader pueden terminar dependiendo de su líder o de su mentor for direction, for guidance, para obtener dirección, para obtener guianza, and they just go to him y or her van únicamente a él o a ella rather than going to the Lord. en lugar de acudir a Dios. So your leader is someone you submit to,
Así que el líder es alguien a quien debemos Your someternos, leader is one you go to for guidance, es alguien quien debemos buscar para guianza, but they are not the ones who speak the word of the Lord. pero no son ellos los que dan la palabra de Dios. The Lord is the one who speaks. Es Dios el que habla. And we have to be able to hear for ourselves the voice of the Lord. Y debemos ser capaces de escuchar la voz de Dios por nosotros mismos. I think I've shared this on Monday, but I'll share it again. Yo creo que ya mencioné esto el lunes, pero lo vuelvo a mencionar. Growing up, Creciendo, my parents were not in the church. I was in the church by myself mis padres no iban a la for a long iglesia. time. Yo iba a la iglesia solo durante So- mucho tiempo. So my pastor became my spiritual father, Así que mi pastor fue como mi padre espiritual. and he was my mentor, Y él fue mi mentor, the one who I went to for counsel, for advice. al que yo acudía para obtener consejo, para obtener, sí, consejo. And there were many times when I would try to go to him and just get him to tell me what I should do. Y muchas veces yo trataba de pedirle que simplemente me dijera qué tenía que hacer yo. And one time I even asked him, "Would you just tell me what I'm supposed to do?" Y una vez se lo dije así abiertamente, le dije, ¿por qué no me dice qué tengo que hacer? Just tell me what I'm supposed to do and I'll do it. Dígame qué tengo que hacer y yo lo hago. And he said no. Y él me dijo, no, Throughout my entire life, a través de toda mi vida, to this very day, because he's still my mentor, he's still my spiritual father, aún el día de hoy, porque él sigue siendo mi mentor, él sigue siendo mi padre espiritual, he has never once said, "You have to do this." nunca me ha dicho, tú tienes que hacer esto. He's always said, Siempre me ha dicho, "Here's what God's word says. esto es lo que la palabra de Dios dice, Here's how I have benefited from being obedient to God's word in this area. así es como yo me he beneficiado siendo obediente a Dios en esta área. Now you go and pray Ahora tú ve a orar and hear what the Lord has to say. y escucha lo que Dios te dice. And then come back and we'll talk." Y luego regresa y seguimos hablando. Because he knew how important it was for me to hear from the Lord for myself. Porque él sabía lo importante que era que yo escuchara la voz de Dios por mí mismo. And there were many, many times throughout my life Y hubieron muchos momentos en mi vida where I would go and hear from the Lord, en los que yo buscaba y escuchaba de parte de Dios and I would come back and say, "This is what I feel. What do you think?" y regresaba con él y le decía, esto es lo que yo siento, ¿qué opinas? I would submit that to him, Yo lo sometía a él and he would say, "Yeah, that sounds right." y él me decía, sí, eso suena correcto. Or more often, Muy a he menudo would say, "I was praying and the Lord spoke the same thing." él me decía, yo también estuve orando y Dios me habló lo mismo. And it was encouragement for me Y esto me animaba, to know that, oh, I heard from the Lord. saber que yo había escuchado de Dios. And there were even times where he said, when I was praying and I felt something different. Y a veces también me decía, bueno, yo estuve orando y sentí algo distinto. And even when he felt something different, Pero aun cuando él sentía algo diferente, he didn't say, "I'm right and you're wrong." no me decía, yo estoy bien y tú estás equivocado. He said, "Let's pray and see what the Lord will tell us." Él me decía, oremos y veamos qué es lo que el Señor dice. And the Lord would usually change one of our minds. It was usually mine. Y el Señor por lo regular cambiaba a uno de los dos. Generalmente me cambiaba a mí. Because it was usually I had not heard clearly. Porque era yo el que no había escuchado claramente. But just like that situation, Pero tal y como en esa situación, it's so important that we train others on how to hear from the Lord for themselves. es importante que entrenemos a los demás para que aprendan a escuchar a And in Dios. order to do that, you have to hear from the Lord for yourself. Y para que ellos puedan hacer eso, tú tienes que escuchar a Dios. Joshua was not content just relying on Moses' relationship with the Lord. Josué no estaba satisfecho con saber que Moisés tenía una relación con Dios. Look at Exodus 33 in Mire- verse 11. Miremos en Éxodo 33, verso 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Moses was in the tabernacle and he spoke to the Lord face to face as a man speaks to a friend.
Moisés estaba adentro del tabernáculo y hablaba con Dios cara a cara, como cualquier persona habla con su amigo. And we see that Joshua was there. Y vemos que Josué estaba allí. Now Moses heard from the Lord. Ahora Moisés escuchaba a Dios He heard from the Lord, and then he departed from the tabernacle y después de escuchar a Dios salía del tabernáculo to fulfill what the Lord told him to do. y se iba a hacer lo que Dios le había ordenado. But Joshua was not content with just Moses hearing from the Lord. Pero a Josué no estaba contento con que solo Moisés escuchara a Dios. He stayed back and he dwelled in the presence of the Lord himself. Él se quedaba ahí en el tabernáculo habitando en la presencia de Dios. He didn't follow Moses out and say, "Tell me what the Lord said." Él no seguía a Moisés y le preguntaba ¿qué fue lo que te dijo Dios? He stayed back Él se quedaba and heard from the Lord for himself. y escuchaba a Dios él mismo. And that's why he was able to lead Israel. Y por eso fue capaz de liderar a Because he Israel, put a priority on hearing from the Lord, porque él priorizó escuchar a Dios on relationship. en su relación. Joshua was also extremely loyal to Moses. Josué también era extremadamente leal a Moisés. He recognized Moses as God's appointed or God's anointed leader. Él reconocía a Moisés como el ungido de Dios, como aquel que había sido puesto por Dios. And when Moses' authority was questioned, Y cuando la autoridad de Moisés era cuestionada, Joshua was always loyal to Moses. Josué fue siempre leal a Moisés. There were a few rebellions Hubieron algunas rebeliones during Moses' time. durante el tiempo de Moisés. There were people who rose up and thought that they could lead the people better than Moses. Hubieron personas que se levantaron y creyeron que podían liderar al pueblo mejor de lo que There lo were hacía people Moisés. who thought that they could hear from the Lord, that they were hearing from the Lord, but they weren't. Y habían personas que creían que escuchaban a Dios, pero en realidad no lo estaban escuchando. They just wanted to lead the people. Solamente querían liderar al pueblo. And they rose up against Moses. Y se levantaron en contra de Moisés. But Joshua never did. Pero Josué nunca lo hizo. He was loyal and faithful to Moses. Fue leal y fiel a Moisés. That's why, as we spoke of yesterday, when you're choosing your team, Por eso, tal como lo hablamos ayer, cuando tú estés escogiendo a tu equipo, you choose people who will be faithful to the vision that God has given. debes escoger personas que sean fieles a la visión que Dios ha impartido. You choose people that you know you can trust. Se escoge a personas que se puede confiar en ellas And you ask the Lord, will they be faithful? y se le pregunta al Señor si Will they serán be fieles. faithful? Okay. So Joshua was loyal. Así que Josué fue leal. He was also full of faith. También estaba lleno de fe. At the beginning, before Israel crossed into the promised land, Al principio, antes de que Israel cruzara a la tierra prometida, Joshua and Caleb were selected Josué y Caleb fueron seleccionados along with 10 other spies to go into the promised land, junto con otros 10 espías para explorar la tierra prometida, to spy out the land for Israel. para espiar la tierra por parte de Israel. And when they went into the promised land, they saw giants Y cuando entraron a la tierra prometida, vieron gigantes and it made them, the spies, afraid. que atemorizó a los espías. And the 10 spies came back and says, we can't go in, the giants are too big. Y 10 espías regresaron para decir que no podían entrar porque los gigantes eran muy grandes. But Joshua and Caleb, they were the only spies who brought back a good report. Pero Josué y Caleb fueron los únicos espías que trajeron un buen reporte. They were the only ones who said, God will do what he says he will do. Fueron los únicos que declararon que Dios haría lo que él había prometido. They were the only ones who were full of faith Fueron los únicos que estaban llenos de fe to obtain the promised land. para obtener la tierra prometida. Another reason why Joshua was chosen as a leader of Israel. Es otra razón por la que Josué fue escogido para ser líder de Israel. When he was in the promised land, the Lord gave him the vision. Cuando él estaba en la tierra prometida, Dios le dio la visión. He gave him the vision. Le dio la visión. Birthed him in the vision of entering into the promised land. Hizo nacer en él la visión de entrar a la tierra And prometida. that became his goal for his life, his vision, his mark.
Y esa se volvió en la meta de su vida, su visión, to take the people into the promised land. llevar al pueblo a la tierra prometida. So he had the vision, he had the training, he had the anointing. Así que tenía la visión, el entrenamiento, la unción, So that no one was able to question his leadership. de modo que nadie podía cuestionar su liderazgo. And when the time came for a new leader, Moses chose him, Y cuando el tiempo de escoger a un nuevo líder vino, and he was Moisés lo able escogió. to lead the people into the promised land. Y él fue capaz de liderar al pueblo a la tierra prometida. So we talked about 3 additional leaders from the Old Testament. Así que hemos hablado de 3 líderes del Antiguo Testamento. Took some examples from Joshua, Tomamos ejemplos de de Josué, took some examples from Moses, también de Moisés and also from Joseph. y también de José. Each had different training, Cada uno tenía un entrenamiento distinto, different experiences, experiencia distinta, but they all had similar characteristics, didn't they? pero tenían características similares, They ¿verdad? had the vision, they had the wisdom, they had the anointing, they heard from the Lord. Tenían la visión, la sabiduría, la unción, podían escuchar a Dios, They were good administrators, good organizers, and so forth. eran buenos administradores, eran buenos organizadores, etc. Amen. Understand? Amen. So just some examples of some other people, other leaders from the Old Testament. Así que estos son algunos otros ejemplos de líderes del Antiguo Testamento. Now, I want to look now, we talked about some qualities, some characteristics. Bueno, ya hablamos de las cualidades, de las We talked características, about different methods of Hab- leadership. hablamos de distintos métodos de liderazgo, We talked about picking your teams. hablamos sobre escoger a los We equipos, talked about some qualifications for picking your team, qualifications for elders and so forth. hablamos de los requisitos para escoger un equipo, de los ancianos, diáconos, etc. But now I want to talk about the personal life of a leader. Pero quiero ahora hablar sobre la vida personal del líder. A leader is a very visible position. Everyone knows who the leader is. Un líder tiene una posición muy visible. And it's- Todos saben quién es el líder. And it is so, our personal lives are very important. How we conduct our personal lives are very important. Y por lo tanto, nuestra vida personal es muy importante. La manera en que nos comportamos es muy importante. God uses people Porque Dios usa a la gente to establish churches. para establecer iglesias. He uses leaders to start fellowships. Utiliza a los líderes para iniciar He congregaciones. uses leaders to even lead in revival. Utiliza a los líderes para que dirijan en medio de un avivamiento. And if those people are living their lives right Y si estas personas llevan un estilo de vida correcto and continue to live their lives right, y continúan con un estilo de vida correcto, that work will abide entonces su obra permanecerá and it will flourish. y florecerá. But Pero if they fall, si caen, oftentimes that work falls as well. a menudo su obra también cae. And I'm sure many of you can think of leaders in the church who have fallen because of areas in their personal lives. Y estoy seguro que todos podemos pensar de líderes en la iglesia que han caído debido a ciertas fallas en su And vida it's affected the church, it's affected their ministries. y cómo esto ha afectado a la iglesia y ha afectado sus ministerios. Proverbs 4:23 Proverbios 4:33 says that we are to guard our heart with all diligence. se nos dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, As diligent as you are in studying, tal y como con la misma diligencia que tienes para estudiar, as diligent as you are in doing the work of the ministry, con la misma diligencia que tienes para hacer la obra del ministerio, you must also be diligent in keeping and guarding your heart. con esa misma diligencia debes guardar y proteger tu corazón. We must be wholehearted in every aspect of our lives. Debemos ser entregados en todos los aspectos de nuestra vida. It is not good enough to obey the Lord in only one area No es and not another.
no es suficiente obedecer al Señor en un área y desobedecerlo en otra. We have to obey him in all areas. Hay que obedecerlo Right. en todas las áreas. So I want to give you some examples Así que quiero darles algunos ejemplos where of areas where we need to be careful as leaders. de áreas en las que debemos ser cuidadosos como líderes. You know, we're teaching this course with the expectation that all of you will one day become leaders or that you already are leaders. Y estamos impartiendo este curso esperando que ustedes en un futuro sean líderes o si ya son líderes. So I'm not using these examples to imply that anyone here is doing any of these things. Así que voy a dar estos ejemplos, pero no estoy tratando de decir que de que alguno de ustedes está en esta situación. But I'm bringing them up so we can all beware and keep and guard our hearts from them. Pero quiero exponer estos ejemplos para que todos estemos al tanto, que todos nos demos cuenta que debemos cuidar estas áreas And be diligent y que seamos and diligentes take spiritual matters seriously. y que tomemos los asuntos espirituales seriamente. So we guard our hearts with all diligence. Así que debemos cuidar nuestro corazón con toda diligencia. I want to look first at the life of Solomon briefly. Veamos primero la vida de Salomón. Solomon in 2 Samuel chapter 12. En 2 Samuel capítulo 12, 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel capítulo 12, Verse 24 and 25. versos 24 y 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. The name Jedediah El nombre Jedidías means beloved of the Lord. significa amado de Dios. Solomon started his life Salomón inició su vida very well. muy bien. He started his life beloved of the Lord. Inició su vida siendo amado por el Señor. Let's look at 1 Kings chapter 3 and verse 3. Miremos en 1 Reyes capítulo 3 y verso 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Solomon loved the Lord, Salomón amó a Jehová and he walked in the statutes, or he walked in the ways of David, his father. y anduvo en los estatutos o en los caminos de su padre, Yet it says here he sacrificed de su padre David. and offered burnt offerings to other gods in high places. Y se nos dice también que hacía sacrificios y quemaba incienso a otros dioses en lugares And altos. we're going to see why in just a minute, because his personal life was not in order. Y vamos a ver por qué es esto, porque su vida no estaba en orden, pero lo vamos a ver ahorita. John 14:21. Juan 14, 21. John 14:21 Juan 14, says that 21. he that has my commandments and keeps them is he that loves me. And he that loves me shall be loved of the Father, and I will love him, and I will manifest myself to him. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. We must keep his commandments Debemos guardar sus mandamientos to abide in his love, para permanecer en su to amor, remain in his love. para habitar en su amor. So the beginning of Solomon's life, he was beloved of the Lord. Así que al principio de la vida de Salomón, él era amado por Dios. But we're going to see very soon Pero that vamos that a ver is not how he ended. que no fue así como terminó. It's important to give us a little background. So we got to look at Deuteronomy for a minute. Es importante que tengamos un poco de contexto. Así que vamos a Deuteronomio, Deuteronomy 17. Deuteronomio 17. There were certain laws concerning kings.
habían ciertas leyes concernientes a los reyes, that kings were supposed to follow or adhere to. las cuales los reyes debían seguir y debían obedecer. And if you ever want to study these out for your own, it would be a good study. Deuteronomy 17 verses 14 through 20. Y si algún día usted quiere estudiar estas leyes, hágalo, le va a servir de mucho. Pero miremos en los versos 14 al 21. The first law 14 al 20. La primera ley, in verse 16 is that he shall not multiply horses. en el verso 16, es que no debían aumentar para sí caballos. He shall not have many horses in his possession. No debían tener muchos caballos en posesión. Verse 17 En el verso 17, says that he should not multiply wives or take many wives to himself, dice que no tenía por qué tomar para sí muchas mujeres, so that his heart would be turned away. para que su corazón no se desviara. The next one is that he should not multiply himself silver and gold, or multiply wealth to himself. La otra es que no debía amontonar para sí mismo abundancia de oro y plata. Okay? So those are three of the main laws concerning kings. Así que estas son tres de las principales leyes de los reyes. Now, what do we know about Solomon? Ahora, ¿qué es lo que sabemos acerca de Salomón? Well, he broke all three of those laws, didn't he? Es que quebrantó las tres leyes. 1 Kings 11, verse 3. En 1 Reyes capítulo 11 y verso 3. Now, 1 Kings 11, verse 3. 1 Reyes 11, 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. He had 700 wives Tuvo 700 esposas and 300 concubines. y 300 concubinas. That is the very definition of multiplying wives to yourself, is it not? Esa es la definición exacta de tener muchas mujeres. That is in excess of wives and concubines. Esto es un exceso de esposas y de concubinas. And it says that they turned his heart away. Y dice aquí de que ellas desviaron su corazón. Many of his wives turned Solomon to serving their gods Muchas- rather than the true and living God. Muchas de sus esposas lo desviaron a adorar a otros dioses en lugar de adorar al verdadero Dios. Where Solomon was now serving and worshiping other gods other than the true and living God. Así que ahora Salomón estaba adorando y sirviendo a otros dioses en lugar de adorar al único Dios viviente. The other commandment about multiplying horses, El otro mandamiento acerca de no multiplicar o amontonar caballos, let's look at 1 Kings 4, verse 26. veamos en 1 Reyes 4, verso 26. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. How many horses did he have? ¿Cuántos caballos tenía? 40,000. 40,000. That's a lot of horses, Esos son muchos caballos which were a sign of wealth and prosperity and so forth. que eran un símbolo pride. de riqueza, de prosperidad y de orgullo. Now, what was the third law concerning kings? ¿Y cuál era el tercer mandamiento acerca de los reyes? What was the third? ¿Cuál era el tercero? To multiply wealth into yourself. No multiplicar la riqueza. So now, let's look. I looked this up. Esto lo busqué In 2017, en el 2017. MSNBC, have you heard of MSNBC, the news organization in the United States? La organización noticiera o el noticiero MSNBC, They MSNBC, report on news and so forth in the United States. Well, they did a study, es una cadena de noticias, una cadena televisiva, and they wanted to determine who the 20 wealthiest people of all time were. Hicieron un estudio y querían determinar quiénes fueron las 20 personas más ricas
de toda la historia. So they took what history tells us about their lives, Así que tomaron lo que la historia cuenta acerca de sus vidas, about how much wealth they had, acerca de cuánta riqueza tenían, and they calculated it into today's currency, what it would mean today. y lo trasladaron a lo que significaría en términos de la riqueza de hoy. And they calculated, first of all, Solomon was number 5 on the list. Y encontraron que Salomón era el quinto en la lista. Of the top 20 wealthiest people of all time in all of human history, Solomon was number 5 on the list. De los 20 personas más ricas en toda la historia, Salomón estaba en el quinto lugar. They estimate that his wealth, his net worth in today dollars, Estimaron que su riqueza en términos de los dólares de hoy en día would be $2.2 trillion. sería de 200,000 millones de dólares. That's millions of millions, right? Two Yeah. millions of millions. Sería 200,000. Me- Es que cambia, It's pero an- sí creo que sí sería billones. It's a number that we don't even have a word for in Spanish, apparently. it's- It's so big. English to Spanish. It's Sí, es aproximadamente 2 billones de dólares, pero si lo decimos en español. billion. billion. According to the Bible, De acuerdo a la Biblia, he ruled for about 39 years. él reinó durante 39 años. And during those 39 years, Y durante estos 39 años, let's put it in a different way. pongámoslo de otra manera, He received into the treasury él recibió en su tesoro 25 tons of gold a year. 25 toneladas de oro cada año. Every year for 39 years, Cada año durante 39 años. which is worth billions and billions of dollars. Lo Okay? que vale millones, billones y billones de dólares. His net worth would pay off almost all of the national debt in the United States of America and probably would buy Guatemala outright, I would imagine. La fortuna de Salomón sería capaz de pagar toda la deuda del gobierno de los Estados Unidos y probablemente podría comprar Guatemala también. Okay. All right? That's how much wealth he accumulated to himself, Esa es la cantidad de riqueza que él acumuló para él mismo, far exceeding the rule or the law of the king, where we should not multiply money to ourselves. Aquí él se excedió en romper la regla de que un rey no debía amontonar riqueza para sí mismo. Wealth is dangerous to have, La riqueza puede ser peligrosa al tenerla, and those who have it and pursue it, y los que la tienen y los que la persiguen, and if they aren't careful, they make it the goal of their life, si no son cuidadosos, pueden convertirla en la meta de su vida. and they often fall into temptation and do many foolish and hurtful things to Yeah. pursue money. Y a menudo caen en la tentación y terminan haciendo cosas en donde lastiman y dañan en su afán de alcanzar esa At the meta. beginning, it says that Solomon loved the Lord, Al principio se nos dice que Salomón amaba al Señor, but unfortunately, pero desafortunadamente, because he was not keeping his heart with all diligence, debido a que no cuidó su corazón con diligencia, he was turned away through his multiple wives, his love and pursuit of money, and his pride, and so forth. él fue desviado a multiplicar la cantidad de mujeres que tenía, a amontonar riquezas para sí mismo y a enorgullecerse en sus bienes. Okay? Another danger we have to be careful of as leaders, Otro peligro que debemos ser cuidadosos como líderes, and we saw it in Solomon's life, ya lo vimos en la vida de Salomón, is the danger of our interactions with the opposite sex, the es, opposite gender. es los peligros que hay en nuestra interacción con el sexo opuesto. Many leaders fall in this area. Muchos líderes caen en esta área. Even David
fell in this area. Aún David cayó en esta área. And it often starts very innocently, Y a menudo comienza de manera muy inocente, where we even reason in our own heart and say, oh, it's not that big of a deal, it's not that bad. cuando aún razonamos en nuestro corazón y nos decimos a nosotros mismos, eso no es gran cosa. But if if it's not dealt with, Pero si no se trata con cuidado, it turns just from a thought or a meditation into an action. se pasa de ser solo un pensamiento en nuestra cabeza Yeah, it's a a very- una acción. Slippery downward slope. Y eso lleva a una caída muy precipitosa. And as I mentioned, many leaders have fallen in this area. Y como ya lo he mencionado, muchos líderes han caído en esta área. Even King David. Aún el rey David. And David received repentance, he received forgiveness. David recibió el arrepentimiento, recibió perdón. None of these things are the impardonable sin. Porque ninguna de estas cosas son un pecado imperdonable. There is repentance if the heart is right. Hay arrepentimiento si el corazón está bien. So don't be discouraged if you've fallen in any of these areas. Así que no se desanimen si han caído en alguna de estas The áreas. key is to turn and repent La clave es volver, arrepentirse and to make things right. y hacer las cosas bien hechas. But it's much better Pero es mucho mejor to not fall at all. no caer. It's much better to take things seriously Es mucho mejor tomar las cosas en serio and to guard your heart with all diligence. y proteger diligentemente nuestro corazón. As Job said in Job 31, verse 1, Como lo dice Job en Job 31, verso 31, verso 1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? I've made a covenant with my eyes, he said, Él dijo, yo hice un pacto con mis ojos, that I would not even look or meditate or think que ni siquiera habría de ver, pensar o meditar upon a woman or another woman. acerca de una mujer u otra mujer. And this is not just men to women, but women to men too. Y esto The no- opposite gender is what I'm saying. Y esto no solo aplica para un hombre hacia una mujer, sino lo opuesto también de una mujer hacia un hombre. Because it takes two to commit sin, right? Porque se requiere de dos personas para cometer Alright. este pecado. So it's much better to have a covenant Así que es mucho with our mejor eyes, to not even look, to not even think about it, tener un pacto en nuestros ojos para ni siquiera ver and to obtain mercy and grace from the Lord, y para obtener la gracia y la misericordia de Dios, to be faithful, as Paul says in 1 Corinthians 7:25. para ser fieles, como Pablo lo dice en 1 Corintios 7:25. He says, I've obtained grace and mercy from the Lord to remain faithful. Él dice, he obtenido gracia y misericordia de parte de Dios para permanecer fiel. Another area we see where there's trouble, usually, Otra área en la que usualmente hay problemas is in alcohol or strong drink. es en el alcohol o en las bebidas fuertes. Solomon in Ecclesiastes chapter 2 and verse 3 Salomón en Eclesiastés capítulo 2 y verso 3 says he gave himself to wine. nos dice que se entregó a sí mismo al vino. This wasn't the occasional drink with dinner once every 3 years. Y esta no era la bebida ocasional para alguna cena cada 3 años. This was, he gave himself over to it, where it consumed him. Aquí dice que él se entregó a sí mismo a la bebida, la cual lo consumió. He wrote in Proverbs 20 verse 1 that wine is a mocker and we should avoid strong drink. En Proverbios 20:21 él mismo escribió que el vino es peligroso y que deberían abstenerse de él. In Proverbs 31 it says it is not for kings. Y en Proverbios 31 se nos dice It's que not no for es de princes. reyes, It is not for princes or kings que no es para los príncipes o los reyes to pursue or be given over to strong drink. entregarse a las bebidas fuertes. Because in Proverbs 31 verse 5 En Proverbios 31:5
lest they forget the law Se nos dice que pueda que olviden la ley and pervert the judgment y perviertan el derecho of any of the afflicted. de todos los afligidos. Again, Nuevamente, giving over, pursuing, continually partaking entregarse, causes darse, us to forget the law darse a estas cosas and puede pervert judgments. provocar que alguien se olvide de la ley y que pervierta el derecho. We see many people fall in this area. Y hemos visto a muchos caer en esta área. Another area where we see trouble in personal lives Otra área donde vemos problemas en la vida personal is pleasure seeking es el buscar los placeres or pursuits that are not in alignment with the vision that God has given us. o ambiciones que no están alineadas con la visión que Dios nos ha dado. And again, we have to go back to Solomon. Ecclesiastes chapter 2 and verse 10. Nuevamente tenemos que regresar a Salomón en Eclesiastés capítulo 2 y verso 10. He said, "Whatever my eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy. For my heart rejoiced in all my labor, and this was the portion of all my labor." Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. In chapter 2, verse 1 of Ecclesiastes, Ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 1, he says, "I will prove thee, therefore enjoy pleasure." In verse 1. "I will prove thee with mirth, therefore enjoy pleasure." dice, te probaré con alegría. Ven ahora, te probaré con alegría. We also read in verse 3, "He gave his heart unto wine, En el verso 3 ya lo vimos que se entregó al vino and unto folly or foolishness." y cayó en necedad. Verse 4, "He gave himself unto building great works, building huge houses, and planting many vineyards." En el verso 4 se entregó a sus obras, a edificar muchas casas y a plantar viñas. In verses 7 and 8, he multiplied servants and wealth and possessions to himself. En los versos 7 y 8 multiplicó su cantidad de siervos y todas sus posesiones y sus bienes. Many possessions, many cattle, many sheep, everything he could get his hands on. Tenía muchas vacas, muchas ovejas, cualquier cosa que él pudiera obtener. In verse 9 and verse 8, it says he gathered silver and gold unto himself. En el verso 8 dice que amontonó oro y plata para él mismo. And what does he say in verse 11? ¿Y qué dice en el verso 11? "When I looked at all the works of my hands Cuando vi todas las obras de mis and manos all the labor that I had labored to do, y todo el trabajo que me tomé para hacerlas, all was vanity, todo era vanidad, all was vexation of spirit, todo era aflicción de espíritu and there was no profit under the sun." y no tuvo ningún provecho debajo del sol. There was no profit under the sun. No tuvo provecho debajo del sol. Down to verse 17. En el verso 17, "Therefore por lo tanto, I hated life, aborrecí la vida because the work that was wrought under the sun. por la obra que hice bajo el sol. It's grievous to me, for all is vanity and vexation of spirit." Me era fastidiosa por cuanto es vanidad y aflicción de espíritu. Verse 18, "I hated all my labor which I had taken under the sun." Y en el verso 18, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. The end of his life, Y al final de su vida, he looks back él mira hacia atrás at all that he has done, y todo lo que ha hecho, giving himself to these pleasures, giving himself to these works, entregándose a estos placeres, entregándose a estas obras, to women, to lust and wealth and so forth. a las mujeres, a la lujuria, a las riquezas, etc. And he says it's all vanity, it's all foolishness. Él dijo, todo es vanidad, todo es necedad, It's wasted. es desperdiciado. And he says he becomes, in chapter 4, Y en el capítulo 4, in verse 13, en el verso 13, mejor es el muchacho pobre y sabio
que el rey viejo y necio que no admite consejos. This is the testimony of his own life. Este es el testimonio de su propia vida. It's better to be poor and a child Es mejor ser pobre y ser un muchacho than an old and foolish king que ser un rey viejo y necio who will not receive correction. que no admite corrección. At the end of his life, Al final de su vida, he would not receive correction. He was old, he was foolish. él ya no recibía consejo porque And era all viejo, era necio of the wealth that he had was wasted. y toda la fortuna que acumuló fue desperdiciada. More money than any of us could ever even imagine. Tenía más dinero el que nosotros podemos I imaginar. can't even in my mind wrap it around that amount of money. Y mi mente ni siquiera es capaz de absorber la cantidad de And dinero. yet he found no pleasure, no joy in any of it. Y aún así él no encontró ningún placer, no encontró ningún gozo en eso. He said, I hated life. Él decía, yo aborrecí la I vida, hated the work of my hands. aborrecí la obra de mis manos. Because he realized that it was wasted and he missed out on the opportunity of meeting with the Lord and fulfilling what God had for him. Porque se dio cuenta que esto sería desperdiciado y perdió la oportunidad de hacer la obra que Dios quería que hiciera. And when he dies, Y cuando muere, the kingdom is divided. el reino se divide. And in a very short time, all of that wealth is lost. Y en poco tiempo toda esa fortuna se perdió. He leaves nothing in terms of legacy behind. Él no deja nada de legado en su vida. And the Lord tells him, that he was keeping the line alive, the line of kings alive because of David, not because of Solomon. Y el Señor le dice que él iba a mantener la línea de los reyes a causa de David, no a causa de Salomón. And because of David, the line of succession remains. Fue por causa de David que la línea de sucesión se mantuvo. We learn a lot Así que aprendemos mucho about keeping our heart correct. sobre mantener a nuestro corazón en lo recto. Money, of course, following after money has caused many ministries to fail. El dinero. El perseguir el dinero ha causado que muchos ministros caigan. As a pastor Como pastor, with a very small church sometimes. teniendo una Many iglesia, times when you're starting a church off, you have a very small congregation. teniendo una iglesia muy pequeña, porque a menudo cuando uno comienza una iglesia, pues son pequeñas. And if you don't have a secular job, the church is your source of income. Y si uno no tiene un trabajo en lo secular, quizás la iglesia sea la única fuente de ingreso. And I've experienced many times pastors who don't want to lose people Yo he visto a muchos pastores que a veces no quieren perder a personas because they don't want to lose the money. porque no quieren perder el dinero. So they change the message. Así que cambian su mensaje They compromise their integrity. y comprometen la integridad del mensaje, They lower the standards. reducen los estándares And they introduce mixture into the church e introducen mezcla a la iglesia because they don't want to see people leave porque no quieren que la gente se vaya, because they know that it affects the money. porque saben que esto afecta las finanzas. The love of money El amor al dinero is the root of all evil. es la raíz de todos los It males. doesn't say money is the root of all evil. No dice que el dinero es la raíz de los It males, says the love sino of money el amor al dinero is the root of all evil. es la raíz de los There's males. absolutely nothing wrong with having money. No hay nada de malo con tener dinero. There's nothing wrong with being wealthy. No hay nada de malo en ser rico. There are many believers who are wealthy, Hay muchos creyentes que son ricos and they use that money to further the ministry. y utilizan esta riqueza para expandir el reino. They use that ministry to spread the gospel of the kingdom. They use that money to spread the gospel of the kingdom Utilizan estos recursos para dispersar el evangelio and bless others. y bendecir a otros. Those are the kind of people that God blesses with money. Estas son el tipo de personas que es Dios el que bendice con dinero. People like Solomon who amass
all of the wealth to themselves, Pero personas como Salomón que acumularon toda esta riqueza para ellos, that is not what the Lord blesses. eso Okay. no lo bendice el Señor. So as leaders, we have to guard our hearts with all diligence Así que como líderes debemos guardar nuestro corazón diligentemente and making sure that our personal lives are in order. y asegurarnos que nuestras vidas personales están en orden. And if they are not, we make sure that we get them right. Y si no lo están, debemos asegurarnos de arreglarlas, Make it right. de arreglarlas. Repent. Arrepentirse, Stop doing whatever it is or was you are doing dejar de hacer lo que sea que uno está haciendo mal and make it right. y corregirlo. And keep your heart pure. Y guardar el corazón con pureza. In leadership, En el liderazgo, people in the congregation la gente, la congregación, will see you. They look at you te verán a ti and they will follow your example. y seguirán tu ejemplo. When we were children, Cuando nosotros éramos niños, my mother reminded me of a story several years ago. mi madre me recordaba una historia de hace muchos años. I have two brothers. Yo tengo dos hermanos And when we were very young, my parents did go to church and we all went to the same church. y cuando éramos muy pequeños íbamos todos juntos a la misma iglesia. And my brothers and I were playing as brothers often do. Y mis hermanos y yo estábamos jugando como a menudo se And hace. we were playing church. Y estábamos jugando de iglesia. And we had one of us who was in the pulpit and the other two were in the congregation. Y uno de nosotros estaba en el púlpito y los otros dos eran la congregación. And there was a specific individual who was a worship leader in our church. Y había un personaje en nuestra iglesia que era el líder de alabanza. And he had a very demonstrative style when he led worship. Y él era muy, tenía un estilo muy demostrativo cuando dirigía la alabanza. And when my mother came into the room and saw us playing church, Y cuando mi madre entró al cuarto y nos vio jugando a la iglesia, she saw the one who was in the pulpit vio al que estaba en el doing púlpito this, just like the guy who was leading worship. haciendo esto, tal como lo hacía el que dirigía la alabanza. And then the person who was doing the preaching Y luego la persona que predicaba was doing the same mannerisms that the pastor always does, right? estaba haciendo las mismas cosas que el pastor solía hacer. The same hand movements and gestures. Los mismos movimientos de mano y las mismas características. People watch us. La gente nos observa. People watch us. They observe our characteristics. Ellos ven nuestras características. They dress like us sometimes, even the children and so forth. Aún a veces se visten como nosotros. So we must always be mindful Así que siempre debemos tener en mente and guard our personal lives, guard our hearts. de cuidar nuestras vidas personales, cuidar nuestro corazón, Keep our hearts pure. guardar nuestro corazón puro, Because people do watch us, they do see us. porque la gente nos observa. I was surprised, really, A mí me sorprendió when I first got into the ministry. cuando entré al ministerio. Someone came up to me one day, Un día alguien se me acercó and my wife and I lived almost an hour away from where our church was. y mi esposa y yo vivíamos como a 1 hora de distancia So de la iglesia. we had to drive 1 hour to get to the church, Así que teníamos que manejar durante 1 hora para llegar a la which iglesia. meant we had to get up pretty early on Sunday morning to get to church on time. Y eso quería decir que teníamos que levantarnos temprano el domingo en la mañana para llegar a tiempo. So usually we would stop at our favorite Starbucks Así que nosotros normalmente nos deteníamos en el Starbucks, and get coffee for the road. en nuestro Starbucks favorito y compramos café para el camino. And I didn't even realize it. Y yo nunca me di cuenta. But one day somebody came up to me Pero un día alguien se me acercó and they actually made a joke. They said, "Pastor, you have 2 churches. y me dijo, pastor, usted tiene 2 iglesias. You have the church of Starbucks and then you come here to your other church. Tiene la iglesia de Starbucks y después viene a esta iglesia. Because you always have a coffee cup with you every time you come into church." Porque siempre anda con una taza de café cuando entra a la And iglesia.
I didn't even realize that anyone even noticed. I didn't even notice. Y yo ni siquiera me había percatado de que yo hacía eso, ni siquiera me hubiera imaginado que la gente se daba But cuenta they de look eso. at little things and notice things like that. Pero ellos ven las cosas pequeñas. So if they notice what kind of coffee you're drinking, Así que si se dan cuenta de qué tipo de café tomas, chances are they notice other things as well. lo más probable es que también se den So cuenta de it's- todo lo demás. Extremely important that we guard our hearts. Así que es extremadamente importante que guardemos nuestro corazón. Now, it doesn't mean that we're perfect. Ahora, esto no Alright. significa que seamos You perfectos. know, I listed off several areas, and I'm sure there have been temptations at the least, and there are many who do fall or who do have troubles. Hay muchas áreas y es posible que algunos tengamos áreas de debilidad e incluso quizás hayamos caído en algunas áreas. No one is perfect, Porque nadie es perfecto, but we must guard our hearts. pero debemos guardar nuestro corazón. And if we do make a mistake, Y si cometemos un we error, must be quick to make it right, debemos apresurarnos a corregirlo so it does not reproduce in our churches para que no se reproduzca dentro de la iglesia or in our children or anywhere else either. o en nuestros hijos o en cualquier otro. ¿Entendemos? We must guard our hearts with all diligence. Debemos guardar nuestro corazón diligentemente. We also, in terms of being diligent, making good habits. También otra área en el tema de We la talked diligencia. about pleasure seeking and all these bad things, but there are good things that we should do as well. Es que desarrollemos buenos hábitos, porque ya hablamos de las cosas malas, de todo aquello que no hay que hacer, pero también hay cosas buenas que debemos hacer. Be a good example of one who faithfully reads their Bible, Debemos ser un buen ejemplo de alguien que fielmente lee la palabra, who faithfully takes notes and studies, alguien que fielmente toma notas y estudia, who faithfully praises and worships the Lord with their whole heart, y fielmente alaba al Señor y lo adora who con todo has su a corazón, relationship with the Lord. de alguien que tiene una relación con Dios. I so appreciate the leadership that I've had in my own life. Yo le tengo mucho aprecio al liderazgo que he tenido durante mi vida. When I was in Bible school studying, like many of you, Cuando yo estaba en el instituto bíblico estudiando, así como lo están haciendo ustedes, I had been raised in the church my whole life. yo crecí en la iglesia. So when I went there, I thought I knew a lot. Así que cuando yo fui a estudiar, creí que yo ya sabía mucho. Some of the courses that you're taught, I was taught on Sunday mornings without even having to go to school. Algunos de los cursos que daban, yo ya los había visto en la escuela dominical sin necesidad de ir a un instituto bíblico. And so I thought I knew a lot. Así que yo creí que conocía mucho. And there were some times when I would sit in class and say, oh, I don't need to write this down. I already know this. Y a veces me sentaba en la clase y decía, yo no voy a escribir esto porque esto ya lo sé. I know this. I'm not going to forget it. I already understand. Y yo ya lo conozco, no se me va a olvidar. And then I would look over and I would see someone else writing everything down. Y luego miraba que alguien más estaba ahí escribiendo todo. And one time we had a pastor, Y un día tuvimos a un pastor well-known pastor who comes here and teaches. muy conocido que viene a predicar aquí. And he visited my class when I was a student. Y él visitó mi clase cuando yo era estudiante. For his job, he was visiting the area in Zion in New York. Debido a su trabajo, él andaba de visita en esa área, en donde está Ministerio Sion, en Nueva And York. through circumstance, he had a break and he was able to sit in on a few of our classes. Y debido a ciertas circunstancias, él tuvo un tiempo libre y le dio chance de ir a nuestra clase y de sentarse en la And clase. like I said, he's a well-known pastor, he's a well-known teacher who comes here and teaches courses. Y como ya les dije, él es un maestro, un pastor muy conocido. Él viene a dar cursos aquí. And he sat in on one of my classes when I was a student. Y se sentó en una de las clases donde yo estaba estudiando. And I thought, well, surely this is a waste of his time. He knows all of this. Y yo pensé, bueno, él está perdiendo su tiempo porque probablemente él ya sabe todas estas He cosas. doesn't need to be here with the students. He's a teacher. He knows all of this. Él no necesita venir aquí a sentarse con los estudiantes. Él ya es un maestro. And I looked over and he was writing furiously, taking notes. Y cuando lo volteo a ver, estaba escribiendo By hand, fervientemente and I was- todas las notas.
I was in my head thinking, oh, I kind of already know this. And he's over there writing down almost word for word everything that was being said. A mano estaba escribiendo. Yo ahí estaba pensando que ya lo sabía todo y él estaba escribiendo. And I asked him, I said, haven't you taught this course before? Y yo le pregunté, ¿no ha enseñado usted este curso con anterioridad? And he said, yes. Y él me dijo, sí, But just because I've taught it pero solo porque lo he doesn't enseñado mean I know everything there is to know. no significa que yo ya sé todo acerca de So esto. I always take notes Así que siempre tomo notas, because the Lord always shows me something different. porque el Señor Every time. siempre me muestra algo distinto cada vez. So be a good example. Así que seamos un buen ejemplo. If your flock is going to look at you anyway and copy you, let them copy you doing good things, Si tu congregación taking good notes, worshiping the Lord. te va a observar Amen. y va a copiar tu carácter, que te copie algo bueno. Entonces hay que ser buenos leyendo la palabra, adorando al Señor, etc. And taking good notes is very important Y tomar notas, buenas notas, es importante. because one day you'll have to teach Porque un día tú tendrás que enseñar and you'll have notes from the time you were a student. y podrás tener las notas de cuando eras estudiante And you'll have something to start with y podrás comenzar con algo and build your teaching from. y edificar a partir de ahí tu enseñanza. Okay? ¿Ok?